Aplauso a la gloria del Señor. Paz de Cristo, hermanos. Si es para Dios, dele otro aplauso. Puede tomar su lugar. Amén. Pues en esta tarde quiero hablar sobre un tema que muchas veces escuchamos o tenemos, a veces creemos que tenemos en mente, y he titulado el sermón Problemas u oportunidades. No sé si está el PowerPoint ahí, no sé si se puede poner. Amén. Problemas u oportunidades. Y quiero empezar esto en 1 Samuel 17, del 4 al 7, lo puede leer en su pantalla, y dice así: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Amén. Pues ahí donde están, inclinen su rostro, vamos a hacer una oración a Dios. Señor Jesús, en este momento te pedimos primeramente, te damos gracias porque has estado con nosotros en todo el camino, has estado con nosotros en todo momento, y en este momento te quiero pedir que no sea yo el que hable, sino que seas tú, y que esta palabra sea una palabra y una semilla sembrada en los corazones, que no solo quede en nuestras vidas, sino que sea llevado a otras personas para que también puedan recibir más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues denle un aplauso a Dios ahí en su lugar. Una vez viendo tocado, dice así: los problemas vienen en cualquier momento. Los problemas vienen cuando menos los esperamos. De hecho, parece que siempre las cosas se estrenan, ¿no? Cuando uno más quiere salir adelante, cuando uno parece que está haciendo las cosas bien, es cuando llega una situación difícil, es cuando llega un problema, y es cuando no los queremos recibir. Es decir, un problema nunca esperamos recibirlos en nuestra vida. Solo nosotros sabemos con qué actitud vamos a enfrentar ese problema. Es decir, tu actitud va a determinar lo que va a ser ese problema. ¿Lo vas a solucionar o vas a hacer el problema más grande de lo que parece ser? Y dice: enfrentar el problema. Lo primero que tenemos que hacer es enfrentar el problema. Nunca debemos de huir de él. No es la solución, ni tampoco se va a resolver el problema solo. Es decir, la mejor manera es enfrentándolo. Así parecía. Todo el ejército de Saúl no quería enfrentar a Goliat, sino que le temían de gran manera. Es decir, todo un ejército le temía a una sola persona. Ahora imagínate nosotros que somos a veces simples humanos con fallas, con errores, con problemas. Cuando llega una situación difícil, cuando llega un gigante, cuando llega algo que parece imposible, pues simplemente tememos. Así como si todo un ejército pudo temer, pues nosotros también tenemos miedo cuando llega un problema. Pero yo le quiero decir que si usted huye del problema, solo lo va a hacer más grande. Es como un examen. Cuando nosotros no queremos hacer un examen o reprobamos un examen, reprobamos el problema, no se va a escribir solo el examen. Aunque no vayamos a la clase, aunque faltemos a esa materia, el examen no se va a escribir solo, sino que de ahí te vas a ir a un extraordinario. Y si tampoco haces el extraordinario, te vas a ir a un recursamiento. Y lo único que va a suceder es que el problema lo vas a estar aplazando, y cada plazo que tú le das, estás aumentando la intensidad o el valor que no le deberías de dar a ese problema. Entonces,
Dice: pero había un joven con mucha fe que se levantó a derrotar a un gigante y se llamaba David. Y en 1 Samuel 17:26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, principalmente no debemos de huir del problema. Ahora, una vez haciéndole frente a ese problema, debemos de tener fe, porque cuando tus recursos o tus habilidades se acaban, es cuando Dios empieza a obrar en tu vida. Cuando tú sigues creyendo que tu recurso, tu habilidad o tus pensamientos, tu inteligencia va a ser lo que te saque de ese problema, no lo vas a lograr. Pero ahí es donde tu fe te va a ayudar a salir adelante. Y es donde la fe de David, él sabía que era el escuadrón del Dios viviente. O sea, él entendía que no era él el que iba a enfrentar el problema, sino que era Dios respaldando a David. Amén. Amén. Pues si le va a dar un aplauso, déselo a Dios. Y en 1 Samuel, en el siguiente versículo 17-28, dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quiénes has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que era para ver la batalla has venido. Entonces, sorprendentemente, David quería hacerle frente al problema, David quería hacerle frente a Goliat. Pero usted pudiera decir: bueno, lo hubieran criticado sus amigos, o lo hubieran criticado los enemigos, ¿no? Los filisteos hubieran hablado de David primero. Pero dice que el primero, o cuando lo oyó su hermano mayor, fue el primero que lo criticó, fue el primero que habló con él. Es decir, el primer golpe para David, a él querer enfrentar el problema, fue su familia. Es decir, probablemente tú estás pasando por una situación, tú estás pasando por un problema, algo difícil, y parece ser que tu familia o tus allegados son los primeros que te quieren derrumbar, son los primeros que te quieren dar hacia abajo. A veces pensaríamos que sería al revés, ¿no? Y dice: ninguno de los hombres del ejército de Saúl se atrevía a enfrentar al gigante, pero aún los hermanos de David lo creían presuntuoso y atrevido al tratar de querer vencer a Goliat. Y así podemos conocer gente en medio del problema que nos dice que no se puede, que no somos capaces de lograrlo. Y cuando usted esté atravesando una situación difícil, o inclusive en el evangelio, cuando uno está caminando en el evangelio, lo primero que te va a llegar y te va a atacar va a ser tu familia. De ahí te van a atacar tus amigos. De ahí al último te atacan tus enemigos, que pareciera ser que son los primeros. Pero cuando llegue la palabra de no vas a poder, no lo vas a lograr, no vas a seguir adelante, ¿tú crees que tú vas a poder si otros no pudieron? Pues lo que tú tienes que tener es fe. Así como David, aún su hermano lo criticó, él no dijo: ¿sabes qué? Es cierto, soy un presuntuoso, soy un atrevido. No, y se regresó a cuidar ovejas. No lo hizo David, sino lo que hizo fue y dijo: Dios nos dará la victoria. Amén. Y dice: David vio una oportunidad en medio del problema y preguntó cuál sería la recompensa por vencer al filisteo. O sea, David estaba en un problema, Goliat era el problema. Probablemente para todos era imposible hacerlo, pero David dijo dos cosas: Dios lo va a vencer, y díganme qué le van a dar al hombre que lo haga. Es decir, David sabía que una vez venciendo ese problema, no importaba quién lo criticara, no importaba quién le dijera que no podía, David sabía que venciendo el problema, Dios le iba a dar una recompensa. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes que cuando ese problema desaparezca, cuando vences ese problema, Dios te va a dar una recompensa? ¿Ustedes sabían eso? Dice: corazón
de vencedor. A pesar que muchos se burlaban y criticaban que David fuera a vencer al filisteo gigante, él estaba seguro que Dios le daría la victoria y quitaría ese oprobio de entre ellos. Y también estaba viendo su bendición venir. En el versículo 32 dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces David se enfrentó al problema, se paró en la brecha, que todo un ejército no quiso hacerlo, y tuvo una iniciativa y dijo: tu siervo peleará y contra este filisteo. Entonces David entiende que Dios lo respaldaba. David entendía que si todo un ejército seguía huyendo, Goliat no se iba a ir ahí de la nada, sino que David entendía que Dios iba a hacer el acto, Dios iba a hacer la solución. Aún el rey Saúl dudó en sobremanera de enviarlo, un joven inexperto en la guerra, pues estaba inseguro de que podría derrotar al gigante. Entonces, muchas veces tu familia te va a criticar, tus amigos van a dudar de ti, inclusive tú vas a dudar de tus capacidades. Pero quiero decirte en esta tarde que no dudes de las capacidades de Dios. Los demás podrán dudar de ti. Y sí, nosotros somos humanos, cometemos errores, tenemos fallas, tenemos cosas en la vida que nos hacen ser humanos. Pero cuando entiendes que Dios es el que da la victoria, no importa si Saúl duda de ti, si tu hermano no te cree, si todos piensan que no lo vas a lograr, lo único que importa es qué piensas tú de ti y qué piensas que Dios va a hacer en tu vida. Porque al último eso es lo que nos saca adelante. ¿Qué piensas que Dios va a hacer en tu vida? Siempre hablamos que Dios es un caballero y no te va a hacer algo, no te va a pedir algo que tú no puedas hacer, o no te va a pedir algo que tú no quieras hacer. Pero así como Dios no te pide algo que tú no quieras hacer, Dios no te lleva al nivel que tú no crees que puedes llegar. Entonces, si tú no crees que puedes resolver el problema, tampoco Dios te va a ayudar a resolverlo, porque ni tú te la crees. Pero cuando tú crees que Dios te va a ayudar a sacar de ese problema, cuando tú crees que Dios te va a llevar a otro lugar diferente, es cuando Dios empieza a actuar en tu vida, porque tú estás creyendo que Dios puede hacer algo en ti. Amén. Y en el versículo 33 dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. Entonces David quería enfrentar el problema. Su hermano se molestó con él, Saúl dudó de él, toda la gente lo empezaba a criticar y decía: ¿qué este muchacho va a poder lograr eso? Este joven no va a llegar a hacer nada, va a ser comida de las aves cuando se enfrente contra Goliat. Pero David contesta algo muy sabio, y es algo que todos debemos de entender. Y David le contesta en el versículo 36 y dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces David le dice: y David contesta y le dice: no importa si es un león, si es un oso, yo ya he pasado por eso. Y muchas veces Dios te ha pasado por problemas para prepararte a llegar al problema que ahorita estás. No creas que todos los exámenes que has pasado, todas las pruebas, todas las luchas te han hecho más débil, o simplemente son porque has estado haciendo algo mal. No, es porque Dios te está preparando para algo mejor. Inclusive es como cualquier examen. Cada examen que tú haces es para subir un año más, un grado más. Estudias la primaria, estudias la secundaria, estudias la preparatoria. Y todas las pruebas que tú has pasado, has vencido a un león, has vencido a un oso, tu siervo lo ha matado. Es decir, tú las has logrado. Así que no importa si era un oso o si es Goliat del problema, Dios sigue siendo el mismo. Amén. Entonces dice la Biblia que
Saúl viste a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Es decir, Saúl pues dijo, bueno, si tú tienes fe, si tú crees que lo puedes lograr, yo estoy dudando de ti, pero tú estás dudando de ti mismo, está bien, te voy a vestir. Pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo solo perdería un hombre, a lo mejor, dijo Saúl. Y dice el siguiente versículo, del 39 al 40, dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Es decir, David lo visten como un guerrero, le dan espada, le dan armadura, y siendo un joven pues ciñe sus hombros y dice: oye, yo no sé qué estás tratando de hacer conmigo. Y quiero tratar este punto porque muchas veces seguimos los consejos de todos los demás y no seguimos el consejo que Dios ya nos dio. Es decir, Saúl quería vestir a David como él pensaba que se vestía un guerrero, pero David no estaba listo para eso. Dice: y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David, hecho de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces, muchas veces queremos que la demás gente sea la que nos ponga la armadura. Queremos esperar que llegue un Saúl y nos dé una espada, nos dé una armadura de hierro y nos prepare para enfrentar el problema, y seguimos todos los consejos de todo el mundo, de tu vecino, de tu amigo, de tu perro, de tu gato, y sigues el consejo de todos menos el consejo de Dios. Y lo último que hacemos es postrar nuestras rodillas y pedirle a Dios una respuesta. Lo primero que hacemos es preguntarle a todos, y preguntamos inclusive al menos indicado, ¿no? Y lo último que hacemos es armarnos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha dado. Entonces David dice: ¿sabes qué? Esta armadura yo no me siento cómodo, yo no siento que pueda con esta espada, con estas sombreras, sino que ¿sabes qué voy a hacer? Voy a tomar 5 piedras y voy a tomar mi honda. Y dice que se fue hacia el filisteo. Y lo que tenemos que entender es que David no buscaba ayuda de nadie más, sino lo único que buscaba era el favor y la ayuda de Dios. O sea, él no estaba buscando armaduras, él estaba buscando que Dios lo respaldara. Y tenemos que entender esto: no busques soluciones comunes para problemas difíciles, busca una solución diferente para tu problema, porque si sigues haciendo lo mismo no vas a salir de él. Busca una situación diferente, busca el favor de Dios, que es lo único que necesitamos. Amén. Y dice: tomemos nuestras armas con las que ya hemos sido victoriosos. David no podía caminar con tanto peso. Él sabía en su corazón, aún sin armadura, que Dios lo libraría del filisteo y le daría la victoria. Entonces, veamos el panorama completo. David era un joven, llega a la guerra y dice: yo puedo contra el filisteo, no porque yo esté alto ni sea un hombre de guerra, sino porque Dios está conmigo. Entonces, David tiene fe, David tiene pasión, David tiene ganas. Entonces sus hermanos se le echan encima, Saúl se le duda de él. Entonces David está en un problema en el que solo él cree en Dios, nadie está creyendo. Y ese es el problema. A veces la gente cree que tú vas a resolver el problema, pero no están entendiendo que Dios es el que los está respaldando. Y entonces David procede y dice: recibiendo oportunidades. Enfocarnos en el problema no resuelve nada. Entonces vemos la historia de David, en donde él tiene fe, en donde él quiere seguir, en donde él ese problema lo está transformando en una oportunidad de ahora ser el rey de todo un pueblo. David, probablemente dijeras tú, pues él no tenía forma de llegar al reino. Él no era ni hijo del rey, él no era ni de la casa noble de la realeza. Él era un simple pastorcito de ovejas. Pero David ve la oportunidad. El problema que todos veían como la muerte segura contra Goliat, David la ve como su oportunidad
de entrar al reino. Entonces recibe David una oportunidad. Y enfocarnos en el problema no resuelve nada, porque probablemente David, si se hubiera enfocado en el que él estaba pequeño, en el que era un joven, dice la Biblia, en el que él era un simple pastor de ovejas, en el que todo un ejército no podía contra Goliat, si él se hubiera enfocado mucho en el problema de que Goliat medía metros, de que Goliat era grande, era un guerrero desde su niñez, probablemente hubiera dudado más. Pero el asunto no está en enfocarnos en el problema. Y quiero hablar ahora sobre otro punto. Y nosotros, dice, Jonás estuvo 3 días dentro de un gran pez, lo que para muchos es terrible. Pero sin ese pez hubiera muerto, él se hubiera ahogado y no hubiera cumplido su misión. Para esto quiero tomar Jonás 1 del 15 al 17. Y dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, ya conocemos, creo, la historia de Jonás. Y cuando él está en el barco y lo arrojan al mar, ahora Jonás tiene otro problema. Ahora él está en el mar, en medio de una tormenta, en la deriva, y viene y se lo traga un pez. ¿Ustedes qué hubieran creído cuando, estando en medio del mar, una tormenta a la deriva, ahora para acabarla te traga un pez? ¿Qué hubieras pensado tú? Pues ahora sí estoy frito, ¿no? Ya de perdida, a lo mejor nadando hubiera llegado a alguna isla, a lo mejor otro barco me hubiera encontrado, pero ahora estoy en el fondo del estómago de un pez. Y Jonás no veía que ese problema de estar adentro del pez era su salvación, porque si no hubiera tragado ese pez, Jonás hubiera muerto. Pero además de estar en el problema, ahora Jonás entiende que el llamado que Dios le había puesto no lo podía rescindir, es decir, no podía quitárselo, no podía pasárselo a alguien más, sino que el llamado que Dios le había dado tenía que lograrlo. Es decir, muchas veces Dios nos pone problemas no porque Dios quiera que pasamos por ese problema, sino porque no estamos haciendo caso al llamado que Dios ya puso en nuestras vidas. Y muchas veces Dios nos mete a la boca de un pez para que entendamos que sin Él no somos nada, y que sin Él probablemente ahorita estaríamos muertos. Entonces, Jonás pudo vivir, y Jonás ahora entiende que eso fue su salvación. No debemos de dejar de aprender de los problemas, porque los problemas son la oportunidad de convertirlos en una bendición. Cada problema por el que tú hayas estado pasando, cada situación que probablemente te haya incomodado o hayas sentido que no es escapatoria, es una oportunidad de transformarlo en una bendición. Es decir, Jonás transformó estar en un pez en ahora ser y recibir el llamado de Dios y evangelizar al pueblo que Dios ya le había pedido. Entonces, Jonás transformó ese problema en una bendición y en una oportunidad. Estemos preparados para cuando llegue el problema. Estemos listos. Es decir, muchas veces no esperamos el problema, porque regularmente llegan cuando menos pensamos. Pero estemos preparados. Y además de estar preparados, veamos cómo las bendiciones llegan junto con el problema. Cuando tú pasas una prueba, es porque algo más grande va a venir. ¿Y cuántos me pueden decir que han pasado una situación, han pasado un problema, han pasado una situación difícil y Dios les ha dado más de lo que actualmente tenían? Porque Dios no te va a pasar por un problema sin Él saber que te va a recompensar eso aún más de lo que tú esperabas. Y entonces estemos preparados. Pero el choque más fuerte de prepararse para un problema, o a veces lo que nos hace como tener o hacer más grande el problema, es nuestra actitud. Entonces, ¿qué actitud debes tomar ante el problema? ¿Vas a tomar una actitud de huir?
vas a tomar la actitud de no hacerle caso, simplemente querer dejar las cosas, o vas a tomar una actitud negativa dándole la contra todo, poniendo excusas al problema, echándole la culpa a medio mundo, y la realidad es que el único responsable de ese problema que estás metido eres tú. Entonces, ¿qué actitud vas a tomar? ¿O vas a tomar la actitud de transformar el problema en una oportunidad de ser bendecido? Vas a decirle: Señor, no tengo fuerzas, Señor, mis recursos se han acabado, mis habilidades han terminado, pero sé que tú me vas a librar de este problema. Sé que tú me vas a sacar adelante. Sé que tú me vas a llevar más lejos de lo que yo esperaba. Y David, con una piedra, dice la Biblia, derribó al gigante que tanto temor le tenía todo el ejército de Saúl. Entonces, el problema que para todos es imposible, para ti lo vas a lograr en una sola oportunidad. Tú vas a lograr ese problema que por años te atrajo, que por años pensaste que nunca lo ibas a resolver, fuera una situación económica, fuera una situación de salud, lo vas a lograr ahora en un solo intento, porque ahora ya no eres tú solo, sino es Dios contigo. Así como David pensó y sabía que Dios lo estaba respaldando, y dice que a la primera piedra que lanzó, Goliat cayó y cortó su cabeza. Tú vas a cortar la cabeza de ese problema, porque ahora Dios te está respaldando. Lo que por años no pudiste hacer solo, lo vas a lograr con Jesús. Y quiero volver a 1 Samuel 14, 45 al 46, en donde entonces dijo David al filisteo. Entonces volvamos al texto con el que empecé, que dice que David se arma y dice: no, pues, ¿sabes qué, Saúl? Yo no quiero tus armas, yo quiero el favor de Dios solamente. Toma su onda, toma 5 piedras del arroyo, y ahora dice que le dijo David al filisteo, dice que se ponen frente a frente, y dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, ahora entendiendo que no vas a huir del problema, entendiendo que el problema y la culpa la tienes tú, ahora te vas a parar de frente del problema y le vas a decir: ¿sabes qué, problema? Tú vienes con toda tu fuerza, tú vienes queriéndome apagar, pero te voy a decir que Dios es el que me está respaldando. Y ahora no te voy a enfrentar yo, sino va a ser Dios el que te va a derribar, va a ser Dios el que te va a solucionar ese problema. Y entonces la Biblia habla en los siguientes versículos y dice que Goliat cae a la primera pedrada. Imagínense, todos hubieran pensado que iba a haber una batalla épica, ¿no? Todos hubieran pensado que iba a haber espadazos y sangre, pero a la primera pedrada Goliat cae de frente. Entonces dice que David desenvaina la espada de Goliat y le corta la cabeza con la misma espada de Goliat. Es decir, Dios le entrega a David la cabeza de Goliat literalmente en charola de plata. Y no eran las fuerzas de David. Probablemente David era una persona huilita, ¿no? Habla la Biblia que era joven, hasta dice la Biblia que era rubio y de buen parecer. Y probablemente no eran las habilidades, no eran los recursos, no era que fuera el mejor guerrero, era un pastor de ovejas. Y es lo que sucede en nuestras vidas. Muchas veces esperamos ser los mejores oradores, ser los mejores predicadores o ser los cristianos más fieles para que nuestros problemas se resuelvan. Pero vengo a decirte que no necesitas ser el mejor, no necesitas ser la persona más elocuente ni la más inteligente. Simplemente necesitas la gracia de Dios. Y Dios no está buscando un corazón perfecto, ni tampoco un corazón que sepa todo, sino Dios está buscando un corazón dispuesto a servirle, un corazón dispuesto a ser usado, un corazón dispuesto a pararse en la batalla, a pararse frente a Goliat
y decirle que Dios es el que viene contigo. Entonces, quiero que quede claro que los problemas en nuestras vidas nunca van a cesar. Es decir, un problema que te esté atacando, el problema que te ha estado amedrentando, o a lo mejor ahorita te sientes muy libre, los problemas y las pruebas nunca van a dejar de aparecer en tu vida. Pero pienso yo que qué aburrido sería, o qué monótono sería que toda la vida estuviéramos bien. Entonces Dios nos llevaría a un nivel diferente. Dios no hubiera puesto a David pelear contra Goliat y luego convertirse en rey. No iba a llegar automáticamente a ser rey. Dios no hubiera puesto a Job en la situación en la que puso, sino antes de que le dio una bendición dice la Biblia, del doble de lo que tenía. Es decir, Dios te pasa por una prueba para darte más. Así que si Dios no te está pasando por pruebas últimamente, preocúpate, porque probablemente no te vaya a dar más. Así que pídele a Dios que te dé pruebas, pero pídele a Dios que te ayude a sobrellevarlas, que te ayude a pasarlas. Y no importa la gravedad de tu situación en esta tarde, no importa qué tan difícil se vea, sino que mientras Dios esté contigo y mientras tu fe esté puesta correctamente, lo vas a llevar. Y quiero concluir que dice: la mejor manera de resolver un problema es pidiéndole a Dios que nos ayude a vencerlos. En medio del problema, nuestra comunión con Dios aumenta. Entonces, regularmente nosotros, cuando está todo bien, cuando está todo tranquilo, cuando parece que no hay situaciones difíciles, empezamos a dejar a Dios de un lado. Empezamos a enfocarnos en el trabajo, en nuestra familia, en cosas de la vida que empiezan a suceder, y empezamos a dejar la relación de Dios. Pero cuando llega un problema a tu vida, rápidamente empiezas a comunicarte otra vez con Él. Rápidamente empiezas a querer una relación más fuerte con Dios. Rápidamente empiezas a pedirle a Dios, porque el problema te orilla a hablar con Dios. Entonces, no esperes a que venga un problema para perder esa relación con Dios, sino que mientras no tengas problemas, tú alaba a Dios. Y cuando tengas el problema, tú también alaba a Dios, porque no lo necesitas para servirle. También una ventaja del problema, una ventaja de esa situación que has estado pasando, es que nuestra fe se va a poner a prueba. Muchas veces, pues yo toda mi vida he estado en la iglesia, y muchas veces he escuchado a muchísimos hermanos que cuando tienen un problema, una situación difícil, lo primero que hacen es alejarse de Dios, tristemente. Y es porque cuando su fe empieza a ser confrontada, en vez de tomar una actitud de querer resolverlo, toman una actitud de culpar a los demás. Y empieza a salir a relucir lo que realmente estamos hechos. Y es triste ver esas situaciones, porque tú piensas y tú sabes que Dios puede solucionarlo, tú sabes que Dios lo puede llevar más lejos, pero mientras nosotros no entendamos que esta prueba, o que esta prueba de fe, es para hacernos crecer y no para atrasarnos, no vamos a poder seguir adelante. Y sacando a relucir lo que realmente somos, es como empezamos a entender las cosas. Miren, creo que ya conocen el ejemplo, pero es algo muy claro, y es en la vida no solo de los cristianos, pienso que es en la vida de todo el mundo. El oro, primero, pues es una piedra, ¿no? A lo mejor se ve fea, se ve brusca. Dices tú, bueno, esta piedra no tiene tanto valor, pero los que saben manejarla empiezan a meterla por fuego, empiezan a meterla por pruebas, empiezan a hacerle diferentes cosas, y empiezan a hacerse oro de 18 quilates, 14 quilates, y cada vez el oro se empieza a hacer más puro. Por cada metida al fuego, el oro se hace más puro. Pero cuando no es oro, cuando esa piedra bruta la metes al fuego, simplemente se hace polvo. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos oro que cada vez que entramos al fuego sacamos a relucir más quilates, sacamos a relucir más piedra preciosa, o simplemente somos piedra y cuando nos meten al fuego nos quebramos.
yo te invito a que tú seas oro, que cada vez que pases por el fuego te acerques más a Dios, que cada vez que pases por el problema te acerques más a Dios, cada vez que pases por una situación difícil te postres a Dios, no que dejes, sino que cada vez entiendas que Dios es el que te va a sacar de él. Amén. Ven, pues, si le van a dar un aplauso, que sea para Dios. Y dice en Romanos 8:28, ya para terminar, Pablo le dice a los hermanos de Roma y les dice así: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, yo en esta tarde te quiero decir que te prepares para mejores cosas. Que te prepares, porque esa prueba que vas a pasar te va a llevar a un lugar mejor en el que estás. Te va a llevar no solo económicamente y no solo en esta secularidad de esta vida, sino te va a llevar a una vida espiritual más fuerte. Porque este problema es conforme al propósito de Dios en tu vida. No es conforme al propósito de nadie más que el de Dios para ti. Y Dios va a prepararte, va a preparar esa tierra y va a decir: ¿sabes qué? Ya estás listo, ya pasaste la prueba. Ahora sí te voy a dar el fruto. Ahora sí te voy a dar la bendición. Ahora sí te voy a dar la oportunidad. Porque Dios te está preparando para algo mejor. Y siempre tenemos que entender eso. Cuando estás en medio del problema, no vas a decir: ¿sabes qué? Me rindo, ¿sabes qué? Huyo de él. No, vas a decir: Dios me está preparando para algo mejor. Amén. Entonces, hermano, prepárate, porque Dios te va a llevar a otro nivel diferente. Y me gusta siempre decir en los grupos de amistad que Dios nos va a llevar a un lugar que nosotros no nos imaginamos. Ahorita tenemos metas, tenemos sueños, pero Dios nos va guiando, nos va poniendo situaciones, nos va poniendo personas que sacan a veces que dices tú lo peor de mí, pero no, es porque Dios te va a preparar para llevarte a un mejor lugar. Y así como ha preparado a muchos hermanos, y puedo poner un ejemplo muy cercano: la vida de mi padre tuvo muchas bajas hace años. La muerte de mi abuelo tuvo problemas económicos, pero a lo mejor mi padre pudo haber dicho: Señor, ¿por qué te llevaste a mi abuelo? ¿Por qué estamos pasando por estos problemas? ¿Sabes qué? Voy a dejarlo todo. No, sino que ese problema lo llevó a una situación mejor. Y a lo mejor mi padre nunca se hubiera imaginado esto, o yo nunca me lo hubiera podido imaginar, sino que Dios preparó ese terreno. Y así como lo hizo con tantos personajes en la Biblia, también lo va a hacer en tu vida. Así que prepárate, porque Dios va a traer mejores cosas para ti. Gloria a Dios. Ven, pues, pueden subir los músicos. Entonces, quiero concluir con que cada paso que tú des, cada situación, pongas en primer lugar a Dios. No tus posibilidades, no tus recursos, no tus fuerzas, porque no te van a servir de nada. Pero cuando pones en primer lugar a Dios, Dios te pasa por el fuego, camina por las aguas contigo, porque Él va a estar ahí. Amén. Pues los invito a que se pongan sobre sus pies. Y los invito a que pasen a este altar, poniendo a Dios en primer lugar y pidiéndole primeramente que Él sea el que nos guíe. Que cada paso que nosotros demos sea Él presente, se haga Él lucir, y que no sean nuestras posibilidades, que no sean nuestras fuerzas, sino que sean las fuerzas de Dios en nuestra vida. Amén. Ven, pues. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Amén. Muy bonito sermón, hermanos. ¿Cuántos están siendo probados aquí en el fuego en estos momentos? Algo que me gustó mucho que dijo, que cuando a David le intentaron poner la armadura que Saúl quería que se pusiera, David dijo: no, Dios no me ha preparado a mí con esto. Sino que David se quitó su armadura y solamente tomó honda y 5 piedras. Y me gustó mucho esa parte,
Porque a veces pensamos que necesitamos grandes cosas para vencer grandes problemas, pero Dios a ti ya te equipó, ya te tomó, ya te transformó, y con lo que tienes Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Así que te invito a que levantes tus manos, y así como dijo al final, somos oro que somos pasados por el fuego. El fuego de Dios está sobre tu vida. A lo mejor te está probando allí donde estás. A lo mejor está quemando y a veces puede doler, a veces puede cansar. Pero el Espíritu Santo, pero nuestro Dios, nunca te va a dar una prueba que tú no puedas